ya usted no ve a los niños jugando. Prueben un poco de lo que en realidad son los videojuegos. Que ya hoy en día los niños hoy en día ya no tienen eso. Fuerte, que te vea la cara, te conozco. Y lo digital. Entre calles polvorientas y luces de pantalla, los jóvenes de diferentes generaciones y de contextos rurales y urbanos se descubren. En cada trompo que gira y en cada mundo digital que se abre, nace una forma distinta de ser y de encontrarse. Vamos a observar cómo el juego va tejiendo nuestras identidades. En Valledupar, Silvania y Bogotá, los jóvenes encuentran en el juego, tradicional o digital, un espacio para reconocerse y relacionarse. Observar cómo juegan importa. Allí se revelan sus vínculos, sus cambios y las formas en que construyen identidad, en medio de distintas realidades y épocas. En mi región eran tradicionales, no sé si los conozcan por esos nombres, 4, 8 y 12, el fusilado, la lleva, el escondido, que tenía muchas versiones, eh, digamos, y bueno, hay muchos juegos que se jugaban allí siempre en la calle. Jugábamos la lleva, las escondidas, se jugaba béisbol, fútbol, compartíamos con todos, tanto niñas como niños, no había problema porque nos conocíamos allí en el pueblo, todos nos conocíamos, éramos amigos. Uno siempre tenía, en el barrio tenía un punto, allá era una esquina donde había una piedra muy grande que era, arriba era plana, donde todos a veces podíamos subirnos y desde allí conversar, digamos, era como el punto de reunión elegido, casi siempre para todos los juegos era ese punto. En los frentes de las casas, en la calle, ahí jugábamos, ahí compartíamos, porque no había más nada, porque en esos tiempos no había energía. No fui mucho de jugar en el computador, casi nunca me gustaron, ¿verdad? Porque digamos, obviamente en mi época no había computadores. Usted sabe que después terminé estudiando ingeniería de sistemas. Pero, pero sí pienso que tuvo digamos, una consecuencia de que los niños dejaron de relacionarse y por ende ya los adultos no tienen ese vínculo. Los videojuegos está bien, pero después que lo sepan limitar con juegos y videojuegos y otro tiempo de juegos. Pero hoy en día los niños ya no viven esos juegos que nosotros vivimos en esa época. Ya eso ahí no se ve. Es muy poco el niño que disfruta de la juventud así. La convivencia, a través del juego uno se relacionaba, eh, a través del juego, esos noviazgos inocentes a veces encontraban la forma de verse sin que los padres lo vieran como así, digamos, como algo sospechoso ni nada. Entonces uno a veces los aprovechaba para eso, para convivir con la niña que le podría gustar en esa época. Bueno, Hoy en día conservamos la amistad entre los amigos que jugamos, ya nos tratamos, todavía nos hablamos. Actualmente disfruto más los juegos digitales, pero sí es cierto que en un tiempo atrás, digamos, en una época en la que estaba mucho más joven, disfrutaba un poco más de los juegos tradicionales, que involucran un poquito más de movimiento corporal, por así decirlo. Mi fuerte no es la relación con las demás personas, ¿ya? Como encajar ese lazo de amistad y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que por ese lado preferiría los juegos digitales. En este caso, los juegos digitales me permiten, por así decirlo, como viajar a otros universos, ¿ya? Un ejemplo, no sé, un mundo espacial, pues que actualmente no existe.
Entonces los juegos digitales me permiten como viajar a esas dimensiones. Hay una gran evolución, ¿no? Sobre ese tipo de juegos porque llevan muchos años y van avanzando. Si te puedo hablar de actualmente, pues te puedo decir que me ha ayudado mucho a conocer personas y a practicar inglés. Siempre es algo que se tiene en cuenta. Eh, en cuanto a los juegos digitales de antes, te ayudaban más un poquito a conocer la era digital que pues estaban haciendo. Me comunicaba con otras personas de distintos países que pues también coincidían con ese juego. Estuve en contacto con personas de Rusia, por ejemplo, de Italia, de España y pues también de aquí, de propiamente de Colombia, pero sí de distintas partes del mundo. Sí se siente una comunidad, pero sí se entiende siempre que es como digital, a menos que pues esté todo el día en el computador. Em, Sin embargo, antes, en los juegos un poquito más tradicionales, sí como hay bastante tacto, entonces muchos de los amigos con los que uno, digamos, jugaba todos los días terminaban siendo prácticamente familia. Entonces sí hay una diferencia ahí en cuanto a conexión con las personas. El dios de la guerra, pues como su nombre lo indica, es un dios, pero digamos que pasa por una transición de odio y de venganza porque le mataron a la familia. Entonces de eso se trata. Pero hay un punto en el que, o sea, él como que logra su venganza, pero no consigue lo que quiere, ¿ya? O sea, a pesar de que se venga, no está en paz con él mismo. Entonces, él realmente encuentra la paz es cuando abandona eso, ¿sí? O sea, deja la venganza, deja sus tierras y se va a una nueva, a formar una nueva familia. Entonces, consigue, pues se vuelve a enamorar, tiene otro hijo y realmente ahí es cuando él dice, estoy en paz conmigo mismo y con el mundo. O sea, ahí es donde se da cuenta de que el camino correcto no era ese que él pensaba al comienzo. ¿Ya? Entonces, pues por ese caso, digamos que como que se autodescubre él mismo una nueva versión de él que no conocía. Ya y una versión mejor además. Entonces, pues por ese lado, digamos que es uno de mis personajes favoritos que admiro. Y pues en este caso sí sería un ejemplo a seguir. ¿Ya? Entonces, pues con respecto a la enseñanza, sí considero que los juegos enseñan y podemos aprender de ellos. En cada generación, el juego toma nuevas formas, pero sigue uniendo a quienes lo comparten. Lo que fue salto, ronda o trompo, hoy también es pantalla y controles. En ese encuentro entre lo tradicional y lo nuevo, las generaciones se miran, se escuchan y se comprenden. Muchos amigos, no pasa un mes, a pesar de que yo esté lejos, yo estoy en Bogotá ahora, vivo en Bogotá, mis amigos viven en Valledupar, otros viven fuera del país. Hay una necesidad de por lo menos ahora sí, a través de la virtualidad, de conocernos y vernos cómo estamos, conversar por teléfono. Entonces, que eso es necesario. A mí sí, yo soy un ser totalmente social y yo no puedo vivir sin interrelacionar, sin conversar con la gente realmente, que sí lo puede hacer ahora la juventud con el sistema que tiene. Eso le diría que se relacionen. Se puede después que los papás les enseñen a los hijos a dividir el tiempo entre lo digital con los juegos tradicionales, que eran muy bonitos. Ojalá que no se pierda esa tradición que está a punto de perderse, porque ya casi los niños no juegan eso, no comparten. Educar a los hijos para que tengan vivan esas dos experiencias, porque sí pueden vivir esas dos experiencias. Pokémon Go es un juego, o sea, no solamente un juego digital, sino que es un juego que te incita a salir de tu casa, ¿ya? No como los que yo mencioné, que pues eso sí, en un televisor, directamente en tu hogar, pero para poder progresar y desarrollarlo, necesitas salir de tu casa, ¿ya? Y explorar incluso la ciudad, el mundo, para poder, por así decirlo, recolectar todos los tipos de Pokémon, ¿ya? Incluso hay gimnasios y, como les dicen, Poképaradas, en donde se reúnen otros jugadores, ¿ya?
Entonces, por ese medio también, aparte de que te incita a salir, caminar, te ejercitas y ese tipo de cuestiones, también conoces a otras personas. De pronto, los juegos como por ejemplo Nintendo que involucran mucho movimiento y que además que haya cámaras que se dejen ver la cara, sí se podría llegar a una combinación entre las dos, entre, digamos, conexión social fuerte, que te vea la cara, te conozco, y lo digital. En cada juego, los jóvenes encuentran un lugar para hacer, sentir y compartir. Entre lo tradicional y lo digital, siguen construyendo identidad y comunidad. Allí en lo simple de jugar, descubren que no importa el medio, lo que permanece es el deseo de encontrarse. Al final del día, siempre nos encontraremos donde el juego nos une.